Siendo las 10 horas con 8 minutos del 29 de marzo del 2024, damos inicio a la 17ª sesión de tipo ordinario, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión virtual y en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito, por favor, mantengamos encendidas las cámaras. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctora. Previo al pase de lista, me permito manifestar que se recibió en oficialía de partes, con fecha 21 de marzo del presente año, oficio signado por el ciudadano Julio César González Ramírez, presidente del Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, en donde acredita al licenciado Óscar Iván Limón Cortés como su representante suplente ante este organismo. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenos días. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días a todos y todas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días a todas y todos. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente, buenos días. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buen día. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria. Licenciado José Salvador Mendoza Hernández, suplente. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábregat, propietario. Licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente, buenos días. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. ¿Se encuentra Claudia? Claudia, ¿sí nos escuchas? Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Isabel Georgina Paloma Ortega, propietaria. Licenciada Rocío de Alba López, suplente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Presente. En representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Diputado Emilio Eduardo Briones Valdés, suplente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Buenos días, presente. Gracias. El suscrito secretario ejecutivo, maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permito informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de 6 consejerías electorales. Por las representaciones partidistas, 10 asistentes y 1 del Congreso del Estado, teniendo un total de 18 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Gracias, doctora. Previo
Previo a poner a consideración el orden del día, me permite informar que también se ha integrado a esta sesión la representante propietaria del Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, la licenciada Georgina Palomo, siendo las 10:14. Bienvenida. Bien, toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Respecto del punto 21 del orden del día, referente al informe sobre la lista de ubicación de casillas extraordinarias y especiales aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, habiéndose recibido el listado completo de las casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, aprobadas ya por los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral, posterior a la emisión de la convocatoria y circulación del informe, a solicitud de esta Secretaría y en alcance se informó la actualización del informe y del listado correspondiente, por lo cual queda a su consideración la aprobación de la dispensa de la lectura de estos documentos, si consideran que se tuvo el tiempo necesario para imponerse de los mismos. Es cuanto, doctora. Gracias. Si las y los presentes no tuvieran inconveniente en estas solicitudes, yo solicitaría al secretario que haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con la convocatoria, así como con la observación presentada, los cuales corresponden a los puntos 2 al 25 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. La dispensa es aprobada por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del mismo. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Respecto del punto 21 del orden del día, conforme lo señalado anteriormente, y con motivo de la actualización en el alcance del informe a tratar, se solicita se modifique el texto en el orden del día para quedar como sigue. Punto 21, informe del listado de ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva. Gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este orden del día. Si no hay comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente con la solicitud planteada. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la observación manifestada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 16ª sesión de tipo ordinaria de fecha 19 de marzo de 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si existe alguna observación al proyecto de acta que se pone a consideración. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correcta. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta antes referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Favor. Maestro Barcubán Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. Consejera presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo
que propone la Secretaría Ejecutiva respecto a los dictámenes relativos a la paridad de género de los partidos políticos en las postulaciones a diputaciones de mayoría para el proceso electoral local 2024. Los proyectos de acuerdo a presentarse son los siguientes: proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emiten los dictámenes respectivos del cumplimiento del principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa presentadas por los partidos políticos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Conciencia Popular, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Nueva Alianza San Luis Potosí, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada, precisándose que en caso de ser aprobados, se asignará un número de acuerdo individual a cada proyecto presentado. Gracias, secretario. Por favor, desarrolle este punto del orden. Con gusto, consejera presidenta. Como se puede observar en el contenido de los proyectos de acuerdo que se presentan sobre la dictaminación del cumplimiento de paridad de género de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza San Luis Potosí, Movimiento Laborista San Luis Potosí, Encuentro Solidario San Luis Potosí, en la postulación de diputaciones de mayoría relativa son en seguimiento y cumplimiento a lo establecido en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 4, párrafo 1, al prever que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, donde se reconoce como una de las manifestaciones concretas de una democracia la igualdad formal y material entre hombres y mujeres. Asimismo, el artículo 41 establece que los partidos políticos deben garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su calidad de ley reglamentaria, establece la obligación a cargo de los institutos políticos de registrar fórmulas de candidatos integradas por personas del mismo género. El artículo 7, apartado 1 de la citada ley, establece un derecho a favor de la ciudadanía y una obligación de los partidos políticos de atender a la igualdad de oportunidades y paridad en el acceso a los cargos de elección popular. El artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que en la postulación de candidaturas a integrantes de los Congresos de la Unión y de los Estados, los partidos políticos deberán registrar fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el artículo 36 señala que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y hacer posible el acceso de sus candidatos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios, ideas y postulados, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros de conformidad con los procedimientos que establezcan sus estatutos para la postulación de candidatos. Así también que los partidos políticos que participen en los procesos electorales locales para la integración del Congreso del Estado deberán garantizar la paridad entre los géneros de la totalidad de sus candidaturas. Nuestra ley electoral del Estado señala en el artículo 2, párrafos 4 y 5, que las autoridades electorales del Estado, los partidos políticos, las personas precandidatas y candidatas deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres, y que es el Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y las demás dispuestas en la propia ley de la materia. El artículo 3, fracción 2, inciso R, dispone que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios de elección de gobernador o gobernadora del Estado, diputadas y diputados y ayuntamientos estará a cargo del Consejo y del Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones y la propia ley electoral, y que al Consejo le corresponde garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral, verificando la paridad de género por partido o en coalición.
El artículo 265 de la Ley Electoral del Estado dispone que en cumplimiento del principio de paridad de género establecido en la Constitución Federal, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa como de representación proporcional, en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género. En las fórmulas para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa como de representación proporcional, las candidaturas de propietarios y suplentes serán del mismo género. Los medios de verificación de cumplimiento de estas medidas y sus condiciones serán establecidas mediante los lineamientos que al efecto expida el Consejo. Y las listas de representación proporcional deberán cumplir con el principio de paridad de género señalado en la Constitución Federal, por lo cual se registrarán de forma alternada candidatos propietarios de género distinto. Por lo que, atendiendo el procedimiento señalado en el artículo 261 de la Ley Electoral del Estado, así como lo establecido en los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral local 2024 aprobado por este Consejo General, que establecen las bases para una adecuada verificación y cumplimiento de las posiciones relativas al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputadas y diputados e integrantes del ayuntamiento por ambos principios que presenten los partidos políticos. En tal sentido, como ustedes pueden observar en cada uno de los proyectos de acuerdos, se procedió a la revisión del cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputados de mayoría relativa por los partidos políticos, verificando lo siguiente. Primero, que los partidos políticos postularan en la totalidad de sus fórmulas de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa no más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género. Dos, que los partidos políticos atendieran el principio de paridad de género por bloque de candidaturas, garantizando que en el bloque de menor votación, en caso de ser impar, prevalezca el género masculino. Tres, que las fórmulas estén integradas por candidaturas propietarias y suplentes del mismo género, salvo que la candidatura propietaria sea encabezada por persona de género masculino, suplente podrá ser de género femenino, y que si postulan personas no binarias en sus candidaturas, estas se ubicarán en los espacios que no correspondan para las candidaturas de mujeres. Atendiendo este procedimiento, en el cuerpo de cada uno de los acuerdos se señala de manera puntual a cada partido político el cumplimiento de la paridad en la forma siguiente. 1. Que los partidos políticos postularon en la totalidad de sus fórmulas de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa no más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género. 2. Que los partidos políticos atendieron el principio de paridad de género por bloque de candidaturas, garantizando que en el bloque de menor votación, en caso de ser impar, prevalezca el género masculino. Y 3. Que las fórmulas estén integradas por candidaturas propietarias y suplentes del mismo género, salvo que la candidatura propietaria sea encabezada por persona de género masculino, el suplente podrá ser de género femenino, y que si postulan personas no binarias en sus candidaturas, estas se ubicarán en los espacios que no correspondan para las candidaturas de mujeres. En cada uno de los apartados señalados y en cada uno de los proyectos de acuerdo presentados, se observan las pantallas correspondientes a la votación, a la validación realizada en el sistema de paridad establecido. Cabe señalar que cada proyecto de acuerdo está adecuado a la circunstancia de cada partido político, si participa de forma individual o en coalición. Con respecto a los partidos políticos, Movimiento Laborista, ¿tengo que firmar donde tenga la estrellita? Encuentro Solidario San Luis Potosí, se realiza la aclaración en sus respectivos proyectos de acuerdo que se exceptúan del cumplimiento de paridad por votación, ya que estos son partidos políticos locales de nueva creación y en el presente proceso electoral local estarán participando por primera ocasión. Por lo cual, esta Secretaría pone a consideración de este Consejo General los proyectos de acuerdo referidos, considerando que los partidos políticos atendieron y dieron cumplimiento al principio de paridad de género en sus postulaciones a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2024, atendiendo a la competencia legal de este órgano electoral para su aprobación. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación a estos proyectos de acuerdo que han sido presentados. No veo intervenciones, por lo que pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes que nada, también me permito informar que se ha integrado a los trabajos de esta sesión la representación legislativa por la
mayoría, el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Bienvenido. Bien, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados, cada uno en forma individual. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, de cuenta del quinto punto en el orden. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo que propone la Secretaría Ejecutiva respecto a los dictámenes relativos a la paridad de género, de coaliciones, en las postulaciones a diputaciones de mayoría relativa para el proceso electoral local 2024. Los proyectos de acuerdo que se presentan son el proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se emite el dictamen respecto del cumplimiento al principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa presentadas por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, así como por la coalición Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí en el proceso electoral local 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada, precisándose que en caso de ser aprobados se asignará un número de acuerdo individual a cada proyecto presentado. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera Presidenta. En el mismo sentido que el punto anterior, como se puede observar en el contenido de los proyectos de acuerdo sobre la dictaminación del cumplimiento de paridad de género de las coaliciones Fuerza y Corazón por San Luis y Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí, en la postulación de diputaciones de mayoría relativa, son en seguimiento y cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado de San Luis Potosí, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral del Estado, articulado al que hicimos referencia en el punto anterior y que se observa en cada uno de los proyectos de acuerdo presentados en este punto. Por lo que, atendiendo, como ya se estableció, al procedimiento señalado en el artículo 261 de la Ley Electoral del Estado y lo establecido en los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2024, que establecen las bases para una adecuada verificación al cumplimiento de las disposiciones relativas al principio de paridad de género en los registros de candidaturas a diputadas y diputados e integrantes de los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí por ambos principios, se procedió a la revisión del cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa presentadas por las coaliciones Fuerza y Corazón por San Luis y Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí, en el cual también se verificó que los partidos políticos que las coaliciones postularan en la totalidad de sus fórmulas de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa no más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género, que las coaliciones atendieran el principio de paridad de género por bloque de candidaturas, garantizando en el bloque de menor votación, en caso de ser impar, prevalezca el género masculino, que las fórmulas estén integradas por candidaturas propietarias y suplentes del mismo género, salvo que la candidatura propietaria sea encabezada por persona de género masculino. En todo caso, el suplente podrá ser de género femenino, y que si postularon personas no binarias en sus candidaturas, estas se ubicarán en los espacios que corresponden a las candidaturas de mujeres. En tal sentido, en los cuerpos de acuerdo presentados, se señala de manera puntual a cada coalición el cumplimiento de la paridad en la forma siguiente: que las coaliciones postularon en la totalidad de sus fórmulas de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa no más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género,
que las coaliciones atendieron el principio de paridad de género por bloque de candidaturas, garantizando que en el bloque de menor votación, en caso de ser impar, prevaleciera el género masculino, y que las coaliciones tienen sus fórmulas integradas por candidaturas propietarias y suplentes del mismo género, salvo que la candidatura propietaria sea encabezada por persona de género masculino. En todo caso, el suplente podrá ser de género femenino, y que si postularon personas no binarias en sus candidaturas, estas se ubicaron en los espacios que no correspondan para las candidaturas de mujeres. En cada uno de los apartados señalados y en cada uno de los proyectos de acuerdo presentados, se observan las pantallas correspondientes a la validación realizada en el sistema de paridad que este Consejo estableció. Cabe señalar que cada proyecto de acuerdo está adecuado a la circunstancia de cada coalición y los partidos políticos que en ellas participan, por lo cual esta Secretaría pone en consideración de este Consejo General los proyectos de acuerdo referidos, considerando que las coaliciones registradas atendieron y dieron cumplimiento al principio de paridad de género en sus postulaciones a diputados de mayoría relativa para el proceso electoral local 2024, atendiendo la competencia legal de este órgano para su aprobación. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a estos proyectos. Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales en votación nominal. Se consulta si se aprueban los proyectos de acuerdo que han sido presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, me informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, del Sistema de Organismos Públicos Locales Electorales del Consejo, del periodo de septiembre de 2022 a agosto de 2023, que propone la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero al maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Sí, un segundo, por favor, permítame. Secretario, disculpe, nada más para preguntarle, la carpeta compartida ¿cuál es el numeral que tiene? Porque no lo logro localizar aquí en la computadora. Discúlpeme, por favor. Es el punto 6. Gracias. Bien, pues como es del conocimiento de ustedes, muchas gracias. Una disculpa. El proyecto que se pone a consideración de ustedes ha sido circulado de manera previa junto con la convocatoria que acompañó a la documentación de toda esta convocatoria y se refiere al dictamen general de resultados de evaluación del desempeño del personal del SPEN. Como es del conocimiento de ustedes, todo el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en la modalidad de OPLE es evaluado en su desempeño con un conjunto de indicadores y de metas que son establecidas y conocidas por la Comisión Temporal del SPEN.
El proyecto que se pone a consideración de ustedes está acompañado de un dictamen en el que se recogen las calificaciones, las evaluaciones y la medición del desempeño de cada una de las personas participantes en este procedimiento, de tal suerte que en el documento que se anexó junto con la convocatoria, permítame por favor, se incluye el anexo en el que se incluyen las calificaciones de las personas que son sujetas a esta evaluación. De manera concreta nos referimos a Marcela Guadalupe Gallegos Martínez, a Azucena Betsabe Garza González, a Víctor Iván Calderón Arellano, a Minerva Casas Suberville, a Juana María Saucedo Martínez y a Saúl Cázares García. En este anexo ustedes pueden identificar las calificaciones que se obtuvieron de manera particular en los parámetros de metas individuales, metas colectivas, competencias y calificación final. Es un gusto para nosotros señalar en este momento que todas las personas sujetas a esta evaluación obtuvieron un nivel de desempeño sobresaliente con calificaciones superiores a los 9 puntos. De tal suerte que en el proyecto del acuerdo se recogen estos dictámenes y se propone la aprobación de estos dictámenes para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento del SPEN. En términos generales, este es el contenido del acuerdo que se pone a su consideración y quedo atento a todos sus comentarios y observaciones. Muchas gracias, consejero. Bien, queda la consideración de todas y todos ustedes. Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Perdón. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las sustituciones en las integraciones de la Comisión Distrital Electoral 14, con cabecera en Tamuín, 8 con cabecera en San Luis Potosí y 10 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, y los comités municipales electorales de Agualulco del Sonido 13, Zaragoza y Villa de Ramos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado, así como en el artículo 31, fracción 4 del reglamento de trabajo en comisiones que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Solo para informarles que a partir del día 15 de marzo del año en curso se han presentado algunas renuncias entre las personas que han sido designadas para integrar nuestros organismos desconcentrados. A continuación, les haré mención de las propuestas de sustitución que hemos considerado dentro de la comisión. En el caso de la Comisión Distrital Electoral 14, con cabecera en Tamuín, se presentó la renuncia de la Secretaría Técnica Propietaria a cargo de Hugo Enríquez Zúñiga Flores, por lo que se propone que en su lugar se designe ahora al secretario técnico suplente, a Miguel Ángel Arreola Galicia, como titular de esta posición, y en su lugar se designe como suplente a Zaida Pozos Treviño. En el caso de la Comisión Distrital Electoral 08, con cabecera en San Luis Potosí, se presentó la renuncia de la consejera propietaria Rafaela Herbert Zúñiga, por lo que se propone que su lugar sea ocupado por la suplente Karina Elizabeth Ramírez García, y en su lugar se designe a Eugenia Treviño Padilla.
En lo correspondiente a la Comisión Distrital Electoral 10, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, se presentó la renuncia de una consejería propietaria de Aarón Manuel Chávez Salas, por lo que se propone que su lugar lo tome el consejero suplente Ivanov Hernández Roque y en su lugar se ha designado como suplente Alejandro Zapata Reyes. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Agualulco del Sonido 13, se presentó la renuncia de una consejería suplente a cargo de María Leticia Castro Palomo, por lo que se propone que en su lugar se designe ahora a María Guadalupe Martínez Niño. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Zaragoza, se presentó la renuncia de una consejería suplente de Jennifer López Alonso, por lo que se propone que en su lugar se designe a Juan Daniel Salazar. En cuanto al Comité Municipal Electoral de Villa de Ramos, se presentó la renuncia de ambas secretarías técnicas, de la propietaria y la suplente, es decir, de Joana Isabel Dueñas Carrillo y de Blanca Isabela González Ortiz, por lo que se propone que la Secretaría Técnica Propietaria queda a cargo de Daniel Dimas Ruiz, que se venía desempeñando como consejero propietario, y que en su lugar ahora se designe a Iván Guadalupe Meléndez Vicuña, para de la lista de reserva designar como consejería suplente a Daniela Dimas Ruiz y en la Secretaría Técnica suplente a Lisette Cortés Torres. Estos serían los cambios que se proponen desde la comisión. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el material de capacitación para la sesión de cómputos de los 73 organismos electorales desconcentrados, impartido por personal de la Coordinación y Técnica de Organización Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente solicito el apoyo del consejero Luis Gerardo Lomelí para el desahogo de este. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el presente proyecto tiene como sustento el resolutivo cuarto del acuerdo que este Consejo General tomó ya en semanas previas, por medio del cual quedaron aprobados los lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del proceso electoral local 2024, así como del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, en el cual se instruyó a la dirección de organización el capacitar a las y los funcionarios integrantes de las comisiones distritales electorales y de los comités municipales electorales sobre el contenido precisamente de los citados lineamientos. Asimismo, el anexo 17 del reglamento de elecciones señala que los materiales para la capacitación del funcionariado de los organismos desconcentrados deben ser diseñados y elaborados por el área técnica ejecutiva encargada de la capacitación de esos procedimientos dentro del OPLE, sobre la base de los propios lineamientos que se aprueben. Asimismo, que dichos materiales didácticos deberán ser presentados ante el Consejo General del organismo para su aprobación. Por otra parte, de conformidad con la meta DEOE-2, dirigida a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos a la Dirección de Organización Electoral, se tiene planteado el objetivo de capacitar a las consejeras y los consejeros distritales y municipales y al personal de apoyo en las funciones que van a desarrollar en las sesiones especiales de cómputo para el proceso electoral 2024. Por lo que plantea una programación de trabajo que permita la capacitación en regiones de los 73 organismos electorales desconcentrados.
Adicionalmente, a la aprobación de los insumos que de manera material se utilizarán durante esas actividades, se propone una carta descriptiva que encuadra los contenidos y el programa de trabajo que permita concluir en un periodo de tiempo determinado la transmisión de la información a la totalidad de nuestras comisiones distritales y comités municipales electorales. Por lo anterior expuesto y fundado, se proponen los siguientes resolutivos. El primero, el aprobar los materiales de capacitación de conformidad con lo dispuesto en el anexo 17, numeral 2.1 del reglamento de elecciones, así como del resolutivo cuarto del acuerdo por medio del cual se regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral local 2024 en el estado de San Luis Potosí, consistentes en la carta descriptiva de la capacitación, el programa de trabajo, la presentación digital de la información, las boletas y el acta de escrutinio y cómputo para el simulacro. En este primer resolutivo me gustaría solicitarle al secretario que pudiéramos incluir de manera textual el manual de cómputos, que es otro de los insumos que estarán utilizando para la impartición de las capacitaciones. El segundo punto es la previsión de que el programa de trabajo podrá ser modificado previo informe a la Comisión Unidad de Capacitación y Organización Electoral por motivos presupuestales o bien necesidades operativas de la propia área. El tercero, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, a las titularidades de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del CEPAC, al Instituto Nacional Electoral, a las presidencias y secretarías técnicas de comisiones distritales y comités municipales electorales, así como darle máxima publicidad al presente acuerdo a través de su publicación en los estrados y la página oficial del organismo. Y finalmente el cuarto, la instrucción a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la dirección de organización de dar cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo, informando periódicamente a la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral respecto al desarrollo de la actividad. Sería cuanto tendría que compartirles. Muchas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación. De no ser así, solicito al secretario tome la votación correspondiente con la inclusión sugerida por el consejero. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la observación señalada. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. Consejera presidenta, el 9º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se determina el número de actualizaciones por hora de los datos y el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, ambos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, para el proceso electoral local 2024 que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, nuevamente solicito el apoyo del consejero Juan Manuel Ramírez García. Gracias, presidenta. Con mucho gusto. Bien, el presente proyecto de acuerdo que fue circulado junto con la convocatoria es uno más de los que tienen que ver con el desarrollo, implementación y operación del PREP, con una serie de decisiones y determinaciones que ya ha tomado este organismo electoral. Y en ese sentido, este proyecto de acuerdo busca dar cumplimiento a lo que establece el artículo 339, numeral 1, incisos I y J del reglamento de elecciones, así como el artículo 33 del reglamento de elecciones y los entregables ahí enlistados, particularmente lo que tiene que ver con determinar el número de actualizaciones por hora, tanto de las bases de datos que contengan los resultados preliminares como de los datos que arrojará el sistema en el navegable, en el sitio de publicación de los resultados preliminares.
Y en ese sentido, recordar que el reglamento de elecciones establece que el número mínimo de actualizaciones por hora de ambos, tanto de las bases de datos como de los datos, deberá ser de 3 por hora. Y recordar en ese sentido que nosotros previamente ya tomamos un acuerdo donde determinamos que el programa de resultados electorales preliminares comenzará con la publicación de datos e imágenes a partir de las 20 horas del día 2 de junio, al terminar la jornada electoral. Y en ese sentido, en este proyecto de acuerdo que fue circulado para todos y todas ustedes, se propone determinar que durante la operación del PREP, del proceso electoral local 2024, el número de actualizaciones por hora, tanto de los datos como de las bases de datos, será 3 por hora, y dichas actualizaciones deberán llevarse a cabo en un intervalo de 20 minutos cada una, es decir, 3 por hora, respecto de los datos que se vayan acumulando, pues en el procesamiento, en la digitalización y captura de los datos. Sin embargo, insisto, independientemente de la cantidad de actas que puedan procesarse en esos lapsos, serán 3 actualizaciones por hora cada 20 minutos. Ese es el sentido del proyecto de acuerdo que se ha circulado con todas y todos ustedes y que se pone a su consideración. Es todo, consejera presidenta. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario o aclaración. Gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna observación o comentario? Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden. Consejera presidenta, el 10º punto del orden del día corresponde al informe sobre los avances de registros de personas interesadas en participar en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este informe, por favor, pido el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. El presente informe va en seguimiento a la aprobación por parte de este Consejo General de la convocatoria pública para llevar a cabo el reclutamiento, selección, contratación y capacitación de las y los CEL y CAEL, que fue aprobada precisamente el pasado 16 de marzo de 2024, con el objetivo de invitar a la ciudadanía de los 58 municipios del Estado a participar de manera activa en los trabajos de asistencia electoral previos y posteriores a la jornada del 2 de junio. Se rinde el presente informe referente a los avances en el registro realizados entre el 18 de marzo y el 25 del mismo mes, fecha en que se presentó el presente informe ante la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. En ese momento se contaba con 938 registros y que se mencionaba que en un total de 58 municipios, 13 de ellos ya contaban con los registros mínimos requeridos para la selección de estas figuras, y 42 municipios pues restaban por alcanzar las cifras requeridas. También en ese momento 3 municipios no registraban todavía en la base de datos registro alguno, siendo San Nicolás Tolentino, Villa de Arista y Vanegas. Lo anterior debido a cuestiones en el servicio de internet de los municipios, por lo que si bien se registraba interés por parte de ciudadanas y ciudadanos para participar en la actividad, aún no se había reflejado en la base de datos. Sin embargo, al inicio de esta sesión, hice una revisión con el área correspondiente y les puedo compartir en estos momentos que se cuentan ya con 1,426 registros y que del total de los municipios de la entidad, 35 ya cuentan con al menos el mínimo requerido para la realización de las actividades conforme lo tenemos planeado, es decir,
con figuras espejo y, con lo que está trabajando el Instituto Nacional Electoral en la entidad. Ya se cuenta también con registros de personas aspirantes en todos los municipios del estado y simplemente aprovecharé este espacio para recordarles a los presentes, así como a toda la ciudadanía, que la convocatoria y la recepción de la documentación concluye el 6 de abril del presente año. Sería cuanto tendría que compartirles, consejera presidente. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe. De no ser así, lo damos por presentado y le pido al secretario, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 11º punto del orden del día corresponde al informe sobre la elaboración y reproducción del examen general de conocimientos, habilidades y actitudes que se aplicará a las personas aspirantes a desarrollar la función de supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente pido el apoyo del consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez para el desarrollo. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, recordar que el pasado 25 de agosto de 2023, el Consejo General del INE, por acuerdo INE/CG 492/2023, aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, así como sus respectivos anexos. En este documento se incluye el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de las personas que colaborarán como supervisoras y como capacitadores asistentes electorales, mediante el cual se dota de herramientas procedimentales y operativas a los organismos públicos locales para la incorporación de la ciudadanía como figuras locales en el marco de la ejecución de las actividades de asistencia electoral en los comicios locales a celebrarse durante el proceso electoral concurrente. Como parte de la etapa de selección de personas aspirantes, el lineamiento contempla la elaboración de un examen de conocimientos, habilidades y actitudes que tiene como finalidad identificar a las personas aspirantes que demuestran tener conocimientos generales sobre el proceso electoral concurrente, además de las competencias requeridas para desempeñarse como figuras locales. Adicionalmente, les comparto que el procedimiento para la reproducción del examen de conocimientos y actitudes para las personas aspirantes señala que los organismos electorales locales tienen la libertad de desarrollar, conforme a sus propias necesidades, los reactivos que formarán parte del instrumento de selección. Asimismo, que en caso de que no cuenten con personal especializado para la actividad, podrán contratar un servicio externo o solicitar la colaboración de alguna institución educativa, siempre que establezcan medidas para guardar la confidencialidad de los contenidos del examen. En este sentido, la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ofreció en su momento apoyo colaborativo a los diferentes organismos públicos locales electorales del país, que así lo determinaran, para facilitar el instrumento de examen que sería elaborado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, atendiendo a lo dispuesto por el lineamiento antes referido. Es así que, en fecha 20 de marzo del presente año, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y el CEPAC firmaron un convenio de apoyo y colaboración con el objeto de establecer las bases mediante las cuales el Instituto de Chihuahua entregaría a el CEPAC 172 reactivos para la elaboración del examen de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento. Derivado de ello, el pasado viernes 22 de marzo fue remitido mediante el servicio de mensajería especializada en la modalidad de acuse de recibo un sobre dirigido a la doctora Paloma Blanco López, titular de este organismo electoral, con una memoria USB que contenía los 172 reactivos de opción múltiple en un archivo en formato PDF protegido por una contraseña. Al mismo tiempo, se remitió al maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez, titular de la Secretaría Ejecutiva de este organismo, un sobre con la contraseña impresa necesaria para descifrar el archivo recibido por la presidenta. Por consiguiente, el lunes 25 de marzo a las 14:10 horas en la sala, bueno, a las 14 horas con 10 minutos, en la sala de juntas de este organismo, se dieron cita el secretario ejecutivo del organismo, la directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como las titularidades de las coordinaciones de Educación Cívica y Participación Ciudadana para proceder a aperturar los sobres con el banco de preguntas y la contraseña. Durante este acto se contó con la presencia del maestro Alejandro González Hernández, oficial electoral del CEPAC, quien levantó el acta circunstanciada correspondiente.
Posteriormente, el maestro Mauro Blanco entregó a la titular de la Dirección de Capacitación la memoria y contraseña para la elaboración de los exámenes. Es así que, siendo las 14 horas con 20 minutos, instaló una mesa de trabajo en donde el personal de la Dirección de Capacitación Electoral procedió a revisar los reactivos y a elaborar 2 versiones de exámenes. Esto de conformidad con el procedimiento para la reproducción de examen de conocimientos, habilidades y actitudes para las personas aspirantes a supervisor, supervisora electoral y capacitador, capacitadora electoral. Las preguntas que integran cada una de las versiones fueron adecuadas al marco electoral del Estado de San Luis Potosí, así como a la información contenida en el video de inducción y a la guía de estudio proporcionada a las y los aspirantes y que se encuentra alojada en el micrositio que está siendo usado en estos momentos para el registro de las y los aspirantes. La conclusión de trabajo se realizó a las 20 horas con 21 minutos del mismo día, momento en que se entregó al maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez un sobre cerrado con una memoria USB que contiene las 2 versiones de examen en formato PDF. Derivado de lo anterior y en seguimiento a los lineamientos de reproducción del examen, el sobre quedó bajo la custodia y resguardo del secretario ejecutivo para que el próximo 8 de abril se lleve a cabo la reproducción del número necesario de exámenes, esto de acuerdo con el número de personas inscritas en la convocatoria que resulten, misma que concluye, como ya se mencionó en el punto anterior, el próximo 6 de abril de este año. Durante esta actividad se está considerando extender una invitación formal a las representaciones de los partidos políticos, así como las autoridades del Instituto Nacional Electoral, para que puedan presenciar los trabajos de reproducción del examen. Sería cuanto tendría que comentarles en estos momentos y quedo atento a cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este informe que se ha presentado. Si no hay observaciones, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden. Maestro, tiene su micrófono apagado. Gracias, consejera. Una disculpa. El 12º punto del orden del día corresponde al informe mensual sobre la implementación del programa de capacitación electoral a consejerías y funcionariado de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del proceso electoral local 2024, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente solicito el apoyo del consejero Luis Gerardo Lomelí para el desarrollo del... Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el presente informe tiene como objetivo dar cuenta de la segunda etapa de capacitación a organismos electorales desconcentrados, esto en el marco del proceso electoral local 2024. El periodo que se informa es el comprendido entre el 11 de marzo de este año hasta el 14 de marzo evidentemente, 2024. Durante este periodo se programaron un total de 7 sesiones de capacitación, de las cuales 6 se desarrollaron sin cambios ni contratiempos, y únicamente nos dimos a la necesidad de reprogramar la sesión correspondiente a la retroalimentación de Administración y Finanzas. En cuanto a los resultados, al momento se han obtenido los siguientes elementos para evaluar estas sesiones de capacitación. La sesión de retroalimentación en materia de archivos institucionales contó con la asistencia de un total de 56 personas funcionarias, con un promedio general de satisfacción de 9.4. En lo que corresponde a medios de impugnación, se tuvo una asistencia de 93 personas funcionarias, con un promedio de satisfacción de 9.2. En el tema de procedimiento de reclutamiento de supervisoras, supervisores, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, se registró una asistencia de 122 personas funcionarias, con un promedio de satisfacción de 9.0. Asimismo, el día 13 de marzo, el órgano de control interno impartió la capacitación en materia de responsabilidades de los servidores públicos electorales, que tuvo una asistencia de 225 personas y tuvo un promedio de satisfacción de 9.3. En cuanto a la sesión correspondiente a debates electorales, contó con una asistencia de 102 personas, con un promedio general de satisfacción de 9.5. Y finalmente, la Dirección de Sistemas llevó a cabo la sesión de capacitación sobre el procedimiento del PREP, con una asistencia de 136 personas, obteniéndose un promedio general de satisfacción de 9.0.
Finalmente, les anuncio que en los próximos días se estarán desarrollando las capacitaciones programadas en la estrategia de capacitación del funcionariado de los 73 organismos electorales desconcentrados, misma que este Consejo General aprobó el pasado 29 de diciembre de 2023. Sería cuanto tendría que compartirles en este punto. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes la información proporcionada. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 13º punto del orden del día corresponde al informe mensual sobre la implementación de la estrategia de promoción de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral local 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo del punto, nuevamente cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, como recordarán, el pasado 29 de diciembre de 2023, este Consejo General aprobó la estrategia de promoción de la participación ciudadana y el voto para este proceso electoral local 2024. Asimismo, que el pasado 12 de enero de 2024, en cumplimiento al acuerdo INE/CG, /604/2023, el CEPAC y la Junta Local del INE en San Luis Potosí firmaron el plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana en este proceso electoral concurrente. Derivado de estos antecedentes, es que se presenta ante este Consejo General el informe mensual correspondiente a la citada estrategia. El público objetivo de estas actividades han sido personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente y haciendo énfasis en juventudes, es decir, en un rango de 18 a 29 años. Por ello, y con el apoyo de los 73 organismos desconcentrados de este organismo electoral, y con la participación de las juntas distritales electorales del INE, que se encuentran en cada una de las cabeceras distritales, se han desarrollado 105 reuniones informativas con diferentes grupos sociales, entre los cuales se distinguen juventudes, personas deportistas, habitantes de comunidades, personas pertenecientes a grupos de apoyos, asociaciones de padres y madres de familia, entre otros. Les recuerdo que el periodo que se informa es el comprendido entre el mes de febrero y la primera quincena de marzo de este año. Y al momento se puede apreciar, se lo pueden checar en el desglose que fue circulado junto con los demás documentos de esta sesión, se ha contado con la asistencia de 1,439 personas a las distintas actividades realizadas. Me gustaría hacer mención especial que los organismos electorales desconcentrados de los municipios de San Martín, Chalchicuautla y de Tancanwitz han realizado algunas de sus actividades en lenguas náhuatl y tenec. Finalmente, también les comparto que la evidencia fotográfica de cada una de estas actividades se encuentra disponible en nuestras redes sociales, particularmente en nuestros sitios en Instagram y Facebook, para que tanto ustedes como la ciudadanía en general pueda estar atento de estas y cada una de las actividades que están y que se seguirán desarrollando a lo largo de los próximos meses. Sería cuanto tendría que compartirles. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe presentado. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el. Consejera presidenta, el 14º punto del orden del día corresponde al informe sobre la implementación del programa de educación cívica para la ciudadanía del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente, en apoyo, solicito al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí, el desahogo del punto. Por supuesto, consejera presidenta. Bueno, en sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2023, fue aprobada por el Consejo General de este organismo electoral el Programa de Educación Cívica 2024, el cual tiene como objetivo efectuar talleres de lectura para promover los valores cívico-democráticos en comunidades rurales, esto apoyado en textos del sello editorial INE. Por tal motivo y en cumplimiento al calendario de actividades aprobado, se han realizado 2 talleres de lectura a esta fecha. El primero se realizó el 1 de marzo en la comunidad fracción El Aguaje, San Luis Potosí, durante el cual se contó con la presencia de 42 asistentes, 4 personas adultas y 38 infancias. Es importante mencionar que esta actividad se desarrolló con el apoyo de la Escuela Primaria Filomeno Mata, y la cual fue sede de las actividades.
El segundo taller se efectuó en la comunidad Crucero de Rayón, San Luis Potosí, el día 20 de marzo. Durante esta actividad se contó con la presencia de 36 asistentes, 4 personas adultas, 3 juventudes y 29 infancias. Nuevamente me gustaría mencionar y agradecer el apoyo de la escuela primaria profesor Rafael Ramírez, la cual fue sede de la actividad. En ambos ejercicios se presentó el cuento La recolectora de votos y al término de la lectura se aplicó una encuesta de satisfacción, la cual arrojó que la temática se trató adecuadamente y que el desarrollo de esta actividad apoyó a mejorar el entendimiento de las situaciones relacionadas con la participación ciudadana y el ámbito político electoral. El desarrollo de estas actividades está a cargo del personal del Servicio Personal Electoral Nacional, del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, que se encuentra adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a quienes les extiendo un agradecimiento y reconocimiento por sus labores. ¿Sería cuánto tendría que compartirles en este momento? Muchísimas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe presentado. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto del orden. Maestro, su micrófono nuevamente. Sí. El 15º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la Comisión Temporal de Comunicación y Debates sobre la celebración de debates para diputaciones de mayoría relativa en términos del artículo 338 de la Ley Electoral del Estado a través de su presidencia y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero nuestro Marco Iván Vargas Cuellar. Gracias, consejera presidenta. Quiero presentar de manera breve este informe. Como es del conocimiento de ustedes, el reglamento para la organización, promoción y difusión de los debates para este proceso electoral 2024 en San Luis Potosí estableció un calendario de trabajo con un conjunto de plazos. En este calendario se estableció que a más tardar el día 1 de abril se informará al Consejo General sobre la celebración de debates para diputaciones de mayoría relativa en los términos del artículo 338 de la Ley Electoral. Recordarán ustedes que es este artículo el que establece esta o impone esta nueva obligación a la autoridad electoral para la celebración de los debates. Ante esto, se hace de conocimiento de este órgano colegiado que la Comisión Temporal de Debates ya llevó a cabo las modificaciones al reglamento mencionado. Acá lo estuvimos viendo hace un mes más o menos. Y esto ha permitido ya realizar un trabajo de programación de los 15 debates distritales que establece la ley. Hago de su conocimiento que el día 27 de marzo también se llevó a cabo la instalación de la mesa de representantes con la participación de las representaciones de los partidos políticos. Esta mesa de representantes es un órgano de consulta y de diálogo imprescindible para el desarrollo y la organización de estos debates. Y aquí quiero hacer mención y reiterar la invitación a todas las representaciones de los partidos políticos para que estén al pendiente de las convocatorias y de los trabajos de esta mesa de representaciones, porque necesitamos de su colaboración y de su apoyo para el trabajo de la organización de los debates que se va a intensificar por mucho durante las próximas semanas. Quiero hacer mención también de que hemos hecho visitas y reuniones con autoridades de instituciones académicas de educación superior con el propósito de que se nos puedan facilitar sus planteles para que sean las sedes de los debates. Esto para poder garantizar un entorno de imparcialidad para las candidaturas, y las autoridades electorales, todas las que hemos visitado, han mostrado apertura para este fin. Finalmente, informarles que en el contexto de la Comisión Temporal de Debates y de la reunión que tuvimos de la Mesa de Representantes de Partidos Políticos, hemos trabajado ya en un calendario preliminar para la celebración de estos debates distritales que estarían en principio desarrollándose como lo establece la ley y el propio reglamento dentro del intervalo de tiempo de las campañas proselitistas del 20 de abril al 29 de mayo, pero nosotros ya hemos hecho una programación tentativa en la celebración de estos 15 debates distritales en las fechas que oscilan entre el 24 de abril y el 17 de mayo. Esto es lo que tengo para informar en este punto, consejera presidenta, compañeras, compañeros y representación de los partidos políticos. Es cuanto.
Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen algún comentario u observación. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden. Consejera Presidenta, el 16º punto del orden del día corresponde al informe del mes de marzo sobre el plan de trabajo de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos a través de su presidencia y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, dejo el uso de la voz a la consejera la maestra Graciela Díaz Vázquez. Gracias, Presidenta. En relación con la presentación de este informe, únicamente reiterar que el documento completo está junto con toda la información que se nos circuló para esta sesión y hacer de conocimiento que conforme al plan de trabajo aprobado para la Comisión Temporal de la Evaluación de los Sistemas Informáticos, estamos ya actualmente en la fase de integración de todos los insumos de los que se ha hecho esta comisión para integrar el informe de la evaluación integral de los sistemas informáticos, así como para informar sobre las actualizaciones y mejoras que serán necesarias para los sistemas informáticos y la identificación de los procesos a sistematizar. En este sentido, estamos acompañando una propuesta de contenidos para que en un solo documento queden integrados la totalidad del diseño metodológico que se previó para realizar estas tareas, así como los resultados de la evaluación que se integran, por supuesto, por parte de los roles de personas solicitantes, desarrolladoras, operadoras, usuarias finales y también con la mirada de la Dirección de Sistemas Informáticos como responsable de estos procesos, así como la opinión experta de un tercero que recae en el apoyo que nos brinda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ingeniería. Quiero hacer mención de que se ha considerado integrar un solo documento a fin de que este informe esté completo y forme parte de la memoria institucional que contribuye a los trabajos futuros acerca de la evaluación de los sistemas. También hemos advertido algunos obstáculos en el desarrollo de las tareas y las documentamos en este instrumento que estará presentándose próximamente. Cada una de las evaluaciones de los sistemas contará con los resultados a partir de las encuestas realizadas a los roles de personas peticionarias, el reporte de la titularidad de la Dirección de Sistemas, los resultados de las entrevistas realizadas a las personas operadoras y usuarias finales, así como una ponderación final de evaluación que se estará expresando a manera de semaforización. De la misma manera, damos cuenta de que se han desarrollado un par de instrumentos nuevos para la evaluación a fin de contar con mayores elementos, pues, de la revisión de los insumos que actualmente se tienen. Se han advertido, la necesidad de integrar un par de instrumentos más. Al finalizar la integración de todos estos insumos, estaríamos dando cuenta, en una sesión posterior, del cumplimiento de los objetivos de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos. Es lo que tengo para compartir y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden. Con gusto, consejera presidenta. El 17º punto del orden del día corresponde al informe trimestral de la Coordinación de Género e Inclusión que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Bien, recordar que este informe de actividades de la Coordinación de Género e Inclusión tiene fundamento en el artículo 53, fracción 11 del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismo que corresponde al periodo enero a marzo del 2024 y en el cual da cuenta de sus actividades
entre las que destacan la coordinación con la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales para la firma del convenio para implementar el programa operativo de la Red de Mujeres Candidatas y la Red de Mujeres Electas. También la publicación de los resultados de las consultas a grupos prioritarios que se llevaron durante 2023. Creo que es importante señalar que la versión digital de esta publicación de estos resultados se encuentra disponible en la página web. También ya se entregaron algunos ejemplares impresos y queda aún pendiente la devolución de los resultados a los grupos prioritarios. También fue parte de los trabajos técnicos y operativos para la firma del convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado para la verificación de la llamada 3 de 3, Ley 3 de 3 contra la violencia para este proceso electoral. También fue parte del equipo que elaboró la guía Claves para el lenguaje incluyente y no sexista y Claves para la comunicación visual incluyente y sin sexismos dirigido al personal de CEPAC. También lleva a cabo talleres denominados Conceptos Básicos para la Atención de Primer Contacto con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Proceso Electoral Local 2024, dirigidos a las presidencias y secretarías técnicas de los organismos electorales desconcentrados, con el objetivo de que estas autoridades tuvieran los elementos para la atención de grupos prioritarios en situación de discriminación y el primer contacto en casos de violencia política en razón de género. En el marco del 8 de marzo diseñó diversos materiales, infografías relacionados con la conmemoración, líneas de acción desde la perspectiva de género y el principio de paridad en las elecciones y materiales también en relación con el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres. Por último, como parte de sus atribuciones como secretaria técnica de la Comisión Permanente de Género e Inclusión, celebró las sesiones ordinarias y elaboró diversos proyectos de acuerdo. El documento completo lo pueden ustedes revisar en el paquete que fue circulado y yo quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En relación con este informe de presupuesto, ustedes pueden observar en la tabla que está en el documento que el presupuesto pendiente de administrar a la fecha en la que se circuló este informe es por la cantidad de 53.428.909 pesos, aunado al presupuesto pendiente de liquidar del ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de 2.925.937 pesos. Es importante informar que el día 26 de marzo del año en curso, la Secretaría de Finanzas ministró lo correspondiente a la segunda quincena de servicios personales del gasto ordinario, por lo que el saldo del ejercicio 2024 pendiente de administrar es por la cantidad de 50.520.909 pesos con 78 centavos. Es cuanto y yo quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 19º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva sobre la adjudicación de la producción e impresión de la documentación y material electoral del proceso electoral local 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del... Gracias, consejera. Derivado de las actividades preparatorias del proceso electoral concurrente 2023-2024 y de conformidad con el artículo 160, inciso R, del reglamento de elecciones respecto a la documentación y material electoral, establece que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá prever con anticipación el procedimiento administrativo para adjudicar su producción.
Asimismo, el anexo 4.1 del reglamento de elecciones señala que posterior a la aprobación del Consejo y en coordinación con el área administrativa, se deben realizar los trámites correspondientes para la adjudicación de la producción de documentación electoral y materiales conforme a la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Por lo anterior, mediante licitaciones LPN-CEPAC 02-2024 y LPN-CEPAC 03-2024, se adjudicó la impresión y producción de documentación y material electoral con los siguientes proveedores. En la licitación LPN-CEPAC 02-2024, correspondiente a documentación electoral, esta se adjudicó con fecha 18 de marzo de 2024 por un monto de 16.239.274.30 pesos a varios proveedores que fueron las empresas PRIN, LSC, Litoformas, Formas Inteligentes y Campis. En la licitación LPN-CEPAC 03-2024 para la producción de material electoral, esta se adjudicó el pasado 19 de marzo de 2024 por la cantidad de 16.961.496.80 pesos a la empresa Corporativo SEC S.A.D.C.B. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes esta información. De no haber comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 20º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo respecto de la presentación de registros de candidaturas para la elección de diputaciones de representación proporcional y ayuntamientos para el proceso electoral local 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del. Con gusto, consejera presidenta, le informo que en el documento circulado se presentan las postulaciones realizadas por los partidos políticos, tanto de manera individual como en coaliciones, para ayuntamientos, así como las presentadas para las diputaciones de representación proporcional. A este respecto, en diputaciones de representación proporcional, en el cuadro circulado se observa que el Partido Acción Nacional presentó 7 fórmulas, el Partido Revolucionario Institucional 12 fórmulas, el Partido de la Revolución Democrática 10 fórmulas, el Partido Verde Ecologista de México 7 fórmulas, el Partido del Trabajo 6 fórmulas, Conciencia Popular 6 fórmulas, Movimiento Ciudadano 6 fórmulas, Morena 12 fórmulas, el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí 10 fórmulas, Movimiento Laborista San Luis Potosí 7 fórmulas, y Encuentro Solidario San Luis Potosí, 6 fórmulas. En el documento se hace la relación de postulaciones por ayuntamientos, señalando el municipio, así como el sentido de la postulación, si es en carácter propio o en coalición. A este respecto, cabe señalar que en las postulaciones de ayuntamiento correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, en el informe circulado se omitió agregar el municipio de Aquismón, por lo que se estaría agregando al informe. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe. El Movimiento Ciudadano, consejera. Sí, adelante, representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, muy buenos días. Nada más quisiera hacer una precisión. El partido que represento presentó 7 fórmulas para el principio de representación proporcional. Para que quede asentado, por favor, mi participación. Estaríamos revisando los representantes para dejarlo correctamente. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si ya no hay más comentarios, damos por presentado este informe, tomando en cuenta las observaciones emitidas, y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el 21º punto del orden del día corresponde al informe del listado de ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral que presenta la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Gracias, consejera. Derivado de las actividades preparatorias del proceso electoral concurrente 2023-2024 y atendiendo lo establecido en el calendario de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal
2023-2024, así como en el convenio de coordinación y su anexo técnico, en el que se encuentra contemplado la actividad de instalación de las casillas electorales el próximo 2 de junio de 2024. En este sentido, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral aprobaron los acuerdos correspondientes a las listas de ubicación de casillas especiales y extraordinarias el pasado 14 de marzo de 2024. Con fecha 25 de marzo de 2024, los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral aprobaron los acuerdos correspondientes a las listas de ubicación de casillas básicas contiguas y, en su caso, ajustes a las casillas especiales y extraordinarias aprobadas. De los acuerdos aprobados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, se observa que se aprobaron instalar en el estado de San Luis Potosí, en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024, un total de 3.917 casillas, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 1.827 básicas, 1.905 contiguas, 157 extraordinarias y 28 especiales. Se circuló a ustedes el listado completo de las casillas aprobadas para el estado de San Luis Potosí, en el cual se puede observar el distrito electoral federal, el distrito electoral local, el municipio que corresponde, el número de casillas, si es básica, contigua, extraordinaria o especial, así como la dirección donde se ubicará y el tipo de inmueble que se estará ocupando, ya sea escuela, particular o otro tipo de inmueble. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe presentado. Bien, si no hay comentarios, tenemos por presentado el informe y solicito al secretario de Cuenta el siguiente punto en el orden. Con gusto, consejera presidenta. El 22º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el periodo comprendido del 23 de febrero al 25 de marzo de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del... Gracias, consejera. Cabe señalar que en el periodo que se informa, que comprende del día 23 de febrero al 25 de marzo de 2024, no se recibió ningún procedimiento sancionador ordinario. Ahora bien, en el número de quejas pendientes por concluir y resolver, tenemos correspondiente al año 2024 una queja en sustanciación. De los procedimientos sancionadores especiales, tampoco se recibieron, ¿no? Durante el periodo que se informa, se recibieron 7 escritos de denuncia, los cuales se encuentran en sustanciación. En ese sentido, para el año 2024, tenemos un total de 10 procedimientos especiales sancionadores que se encuentran dándole seguimiento. De los procedimientos de revocación de nombramiento de integrantes de comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, se recibió un escrito y tenemos 3 en trámite. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. Si no hay comentarios, tenemos presentado el informe y, por favor, secretario, de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 23º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 23 de febrero al 25 de marzo de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del... Consejera presidenta, integrantes del Consejo General, este informe se da en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado. El periodo que se informa es del 23 de febrero al 25 de marzo de 2024. En este periodo se recibieron medios de impugnación por parte del ciudadano Eduardo Duarte Jasso por su propio derecho y como aspirante de candidato independiente que interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Se recibió por parte de la ciudadana Delia López Ruiz por sus propios derechos y como candidata propietaria del Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el distrito uninominal 02 del estado de San Luis Potosí, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.
Asimismo, se recibió por parte de la ciudadana Rocío de Alba López, en su carácter de representante suplente del Partido Político Movimiento Laborista San Luis Potosí, un recurso de revisión en contra del acuerdo CG 2024-MAR 170, emitido por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en el cual se aprueba el registro de la coalición denominada Fuerza y Corazón por San Luis. Asimismo, se recibió de la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López, en su carácter de representante propietaria del partido político Morena, un recurso de revisión en contra del acuerdo CG 2024-MAR 170, mismo por el cual se resolvió la solicitud de registro del convenio de coalición Fuerza y Corazón por San Luis. En cuanto a resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se resolvió el recurso de revisión identificado con el número de expediente TSLP-RR 06-2024, promovido por la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López, en su carácter de representante propietaria del partido político Morena, por el cual se resolvió la solicitud de registro del convenio de coalición Fuerza y Corazón por San Luis para el proceso electoral 2024, resolución que fue notificada el pasado 23 de febrero. También se recibió la resolución al recurso de revocación del expediente TESLP-RR 07-2024, promovido por la C. Andrea Isamara Lara Andrade, en su calidad de representante del Partido Verde Ecologista de México, en Cárdenas, San Luis Potosí, desechándose el mismo por notoriamente extemporáneo. También se resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el expediente TESLP-JDC 16-2024, promovido por el ciudadano José Ricardo del Sol Estrada, en su carácter de aspirante a candidato independiente para la Diputación Local por el Distrito 13, con cabecera en Ciudad Valles, determinándose confirmar la respuesta emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante el oficio CEPAC PRE-SE 324-2024. Así como también se resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el expediente TSLP-JDC 17-2024, promovido por el ciudadano Eduardo Duarte Jasso, en su carácter de aspirante a la candidatura independiente por la Diputación Local de mayoría relativa del Distrito número 08, con cabecera en San Luis Potosí, confirmando el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el cual se emitió el dictamen relativo a la cantidad de manifestaciones de respaldo ciudadano que recibió el ciudadano en convenio. Asimismo, se recibió una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional, identificado con el número de expediente SUB-JRC 15-2024, promovido por el partido político Morena, el cual revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el recurso de revisión identificado con el número TESLP-RR 06-2024, por el que se confirmó el acuerdo CG 2024-N100 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprobó el registro de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, ordenándose diversas diligencias a este Consejo Estatal Electoral, las cuales ya fueron desogadas e informándose su cumplimiento al tribunal. Asimismo, se observa un cuadro con el concentrado de resoluciones dictadas por diversas autoridades, mediante las cuales se vincula a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y de las cuales se manifiesta el cumplimiento y el estado en que se llevan. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. De no haber comentarios, damos presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 24º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 21 de febrero al 23 de marzo de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. A modo de resumen, se menciona que en este periodo, en cuanto a partidos políticos, se recibieron diversos escritos de sustitución de representaciones partidistas ante este Consejo General. También se recibieron escritos en donde se presentan adendas al convenio de coalición Sigamos Haciendo Historia, así como al convenio
Fuerza, perdón. Fuerza y Corazón por San Luis Potosí, una disculpa. En cuanto a los partidos políticos, también se recibieron diversos oficios de respuesta a requerimientos hechos por este organismo electoral. En cuanto al Congreso del Estado, se recibieron información sobre designación de suplencias, también por parte del diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, oficio mediante el cual realizó consulta respecto al procedimiento a realizar en el supuesto de vacante de diputación de representación proporcional. Y en otros asuntos se recibieron 109 escritos signados por igual número de ciudadanas, mediante los cuales solicitaron a este colegiado emitir acuerdos o lineamientos para la implementación del principio de alternancia de género en la postulación de principios de mayoría relativa y representación proporcional en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones. Es cuanto tengo que informar respecto de la correspondencia presentada y quedo atenta a sus comentarios o observaciones. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 25º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Le pregunto si fue agendado algún asunto general para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados puntos en esta sesión en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 17ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 11:43 del día 29 de marzo del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias y buen día a todas y todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos.